Vamos a comenzar a estudiar el concepto de combinación lineal, dependencia lineal, espacio generado. Comencemos por el concepto de combinación lineal. El problema que se plantea es el siguiente. Tengo un conjunto de vectores, b sub 1, b sub 2, etcétera, b sub n. Recordemos que para nosotros un vector es cualquier elemento de un espacio vectorial. Por lo tanto, este conjunto podría ser un conjunto de matrices, un conjunto de polinomios, un conjunto de vectores en R2 o en R3. Tengo un conjunto de vectores. Y tengo otro vector B, que podría ser uno del conjunto o no. No hay problema. Tengo otro vector B. Y la pregunta que tenemos es, ¿existen números, alfa 1, alfa 2, etcétera, alfa n, que si multiplico alfa 1 por el vector b sub 1, alfa 2 por el vector b sub 2, etcétera, alfa n por el vector b sub n, obtengo el vector b? Es decir, ¿existen números que multiplicados por los vectores b sub 1, b sub 2, b sub n me dan el vector b? Bueno, la respuesta puede ser sí o no. Si la respuesta es sí, diremos que el vector b es combinación lineal de ese conjunto de vectores. Si la respuesta es no, diremos que no es combinación lineal. En general, a esta la destaqué, ¿por qué? Bueno, porque a nosotros nos interesa mucho más el caso cuando la respuesta es sí y cuando la respuesta es no. Veamos un ejemplo. La pregunta ¿es el vector 2, 7? Un ejemplo simple en R2, ¿no es cierto? ¿Es el vector 2, 7 combinación lineal de b sub 1 y b sub 2? Estos son b sub 1, 1, 1 y b sub 2, 1, 0. Esa es la pregunta que tenemos que responder. Bueno, la pregunta esta que tenemos que responder la podemos transformar en otra pregunta, de acuerdo a lo que vimos recién. Habíamos dicho que un vector era combinación lineal de otros vectores si existían números que multiplicados por los vectores me daban el vector original. Es decir, la pregunta esta la podemos transformar en ¿existen alfa 1 y alfa 2? Tales que el vector 2, 7, el vector b, es alfa 1 por b sub 1 más alfa 2 por el vector b sub 2. Bueno, esa es la pregunta nueva ahora. La pregunta que teníamos transformada. Bueno, esto nos permite ¿qué cosa? Nos permite, si hacemos las cuentas a la derecha del signo igual e igualamos las componentes, la primera componente a la derecha del signo igual va a ser alfa 1 más alfa 2, que va a ser igual a la primera componente del vector 2, 7, es decir, a 2. La segunda componente a la derecha del signo igual va a ser alfa 1, porque me queda alfa 1 por 1 más alfa 2 por 0, alfa 1. Por lo tanto, me queda un sistema de ecuaciones, donde las incógnitas son alfa 1 y alfa 2. Si existen alfa 1 y alfa 2, es decir, si ese sistema tiene solución, voy a decir que sí, que es combinación lineal. Si no tiene solución, voy a decir que no. Bueno, es un sistema muy simple de resolver. Acá ya está alfa 1 despejada de 7. Reemplazo acá y hallo alfa 2. Como existen alfa 1 y alfa 2, voy a decir que el vector 2, 7 es combinación lineal del 1, 1 y el 1, 0. Veamos otro ejercicio. Otro ejemplo, muy parecido al anterior. La pregunta ¿es el vector b x cuadrado menos 1 combinación lineal de esos dos vectores? Bueno, es muy parecido al anterior. La única diferencia es que acá estamos trabajando en lugar de R2 en el espacio vectorial P sub 2, que es el espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual que 2.
Pero en esencia el ejercicio es lo mismo. La pregunta que tenemos la transformamos igual que hoy en otra pregunta. Existen números alfa 1 y alfa 2, tales que B es igual a alfa 1 por B sub 1 más alfa 2 por B sub 2. Esa es la nueva pregunta. Y esta pregunta, ¿por qué transformamos esta en esta? Bueno, porque esta es mucho más simple de resolver porque la podemos transformar en un sistema de ecuaciones. Realizando los productos y agrupando a la derecha del igual, nos queda esta igualdad. La igualdad de dos polinomios. De dos polinomios de grado 2. Y bueno, para que dos polinomios sean efectivamente iguales, debe ocurrir que los coeficientes respectivos sean iguales. El coeficiente de x cuadrado acá, que es 1, debe ser igual al coeficiente de x cuadrado a la derecha, que es 5 alfa 1. El coeficiente de las x a la izquierda, en el polinomio a la izquierda del igual, que es 0, debe ser igual al coeficiente de las x en el polinomio de la derecha del igual. El término independiente en el polinomio de la izquierda, que es menos 1, igual al término independiente en el polinomio de la derecha del igual. Si resolvemos ese sistema, bueno, para resolver ese sistema hay que trabajar con dos de las ecuaciones nada más, porque tenemos más ecuaciones que incógnitas. Trabajar con dos de las ecuaciones, resolver el sistema con solo dos ecuaciones y ver si la solución que encontramos satisface la tercera ecuación. Bueno, eso no ocurre. Si trabajamos con las dos primeras ecuaciones y resolvemos, encontramos alfa 1 y alfa 2 que no satisfacen la tercera. Así que el sistema no tiene solución. No es una cosa difícil, es un ejercicio de introducción. Como el sistema no tiene solución, decimos que el vector B no es combinación lineal de B sub 1 y B. Estudiaremos un nuevo concepto, el concepto de conjunto generado. Supongamos que tenemos un conjunto de vectores, B sub 1, B sub 2, etcétera, B sub n. Y la pregunta es, ¿qué vectores B pueden ser combinación lineal de los vectores de ese conjunto? ¿Cuáles son los vectores que son combinación lineal de esos que tenemos? Bueno, a todos los vectores que sean combinación lineal de esos vectores, diremos que pertenecen al conjunto generado por esos vectores. Dicho de otra manera, el conjunto generado por estos vectores es el conjunto de todos los vectores que pueden ser combinación lineal de ellos. En el apunte teórico está la definición matemática, simbólica, concreta. Pero la definición intuitiva hablando es la siguiente. Es decir, el conjunto generado por un grupo de vectores es el conjunto de todos los vectores que pueden ser combinación lineal de ellos. Resolvamos el siguiente ejemplo. Dice hallar el conjunto generado por estos dos vectores, 1, 0, 1 y 0, 1, menos 3. Obviamente les puse B sub 1 y B sub 2 porque para llevar una analogía con la parte teórica que vimos recién. Decimos que un vector genérico de R3, X y Z, vector B genérico X y Z de R3, pertenece al conjunto generado por B sub 1 y B sub 2 si ese vector B es combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. Bueno, como ya vimos en ejemplos anteriores, preguntarnos si un vector B es combinación lineal de otros dos vectores, B sub 1 y B sub 2, es equivalente a formularnos esta pregunta. ¿Existen números alfa 1 y alfa 2
tales que B es alfa 1 por B sub 1 más alfa 2 por B sub 2. Si existen, B es combinación lineal. Si no existen, B no es combinación lineal. B igual a alfa 1 por B sub 1 más alfa 2 por B sub 2 es esta igualdad. X y Z, un vector genérico de R3, igual alfa 1 por B sub 1 más alfa 2 por B sub 2. Bueno, vamos a ver qué características deben tener esos vectores X y Z de R3 para poder ser combinación lineal de estos dos vectores, B sub 1 y B sub 2. Vamos a ver que no todos los vectores de R3 pueden ser generados por estos dos, solamente algunos. Veamos cuáles son. Efectuando las operaciones que están a la derecha del igual e igualando vectores, nos queda el siguiente sistema que debemos resolver. Como z es igual a alfa 1 menos 3 alfa 2 y alfa 1 es x, z nos queda igual a x menos 3 alfa 2 menos 3y. Quiere decir que los vectores de R3 que puedan ser generados por estos dos son vectores que tienen esta forma. Dicho de otra manera, la tercera componente es igual a la suma, es igual a la primera menos 3 veces la segunda. La tercera componente es igual a la primera menos 3 veces la segunda. Vectores de esta forma. Por ejemplo, podemos decir que el vector 1, 1, menos 2 pertenece al espacio generado por estos dos vectores. ¿Por qué pertenece? Y bueno, porque la tercera componente es igual a la primera menos 3 veces la segunda. La primera menos 3 veces la segunda. El vector 0, 0, menos 1 no pertenece al espacio generado por estos dos. ¿Por qué? Y bueno, porque no cumple con la condición. ¿Qué condición? Que la tercera componente sea igual a la primera menos 3 veces la segunda. Esta no la cumple. No pertenece al espacio generado. El espacio generado, el conjunto generado por los vectores B sub 1 y B sub 2 del ejemplo anterior, lo podemos escribir como es el conjunto de los vectores X y Z de R3, tales que Z, la tercera componente, es la primera menos 3 veces la segunda. El conjunto generado por los vectores B sub 1 y B sub 2 es un subespacio de R3. Esto no es una casualidad, es una generalidad que lo pueden encontrar, está demostrado en el apunte en el teorema 1.13.